Pompeya, uno de los yacimientos arqueológicos más famosos del mundo. Año tras año, millones de turistas viajan hasta aquí para vivir una experiencia única, recorrer los mismos caminos que transitaron los romanos hace 2000 años. Una ciudad al completo enterrada bajo la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Una ciudad entera perfectamente conservada bajo capas de ceniza y lava. 500 kilómetros cuadrados de casas, calles, tiendas y edificios públicos. El principal atractivo de Pompeya es un descubrimiento arqueológico único en el mundo. Los moldes de yeso que inmortalizan a los habitantes de Pompeya cuando tuvo lugar la catastrófica erupción. Trágicos momentos capturados en yeso y conservados hasta hoy. Pero lamentablemente, el paso del tiempo hace peligrar estas figuras. Un grupo de expertos se enfrenta a la difícil tarea de restaurar este impagable patrimonio cultural y conservar la dignidad de estas figuras que otrora fueron personas de carne y hueso. Una tarea descomunal. Es la primera vez que se lleva a cabo un trabajo de restauración de esta magnitud y no existen precedentes de su viabilidad. El equipo de expertos ha de asegurar también que estos moldes llegarán en buenas condiciones a manos de otros estudiosos para continuar analizándolos. $2000 años más tarde, gracias a los avances tecnológicos de la medicina y a las nuevas técnicas de restauración, los habitantes de la antigua Pompeya están a punto de resucitar. Los muertos vivientes de Pompeya. El Vesubio se alza imponente sobre el Golfo de Nápoles. Está situado a 9 kilómetros al este de Nápoles, la tercera ciudad más grande de Italia y una de las más bulliciosas del sur del país. Está considerado uno de los volcanes más peligrosos del mundo. A pesar de que sigue activo, más de 700.000 personas viven en sus laderas y casi 3 millones en las proximidades de su falda. El Observatorio del Vesubio lleva desde 1841 controlando su actividad volcánica. El volcán tiene un impacto positivo sobre el clima local. Aquí fue donde los romanos fundaron las ciudades de Pompeya, Estavia y Herculano. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, tras más de 700 años de inactividad, una columna de gas, cenizas y rocas explotó de la boca del volcán. Y el cielo se oscureció. Probablemente los habitantes de aquella ciudad sintieron que las cenizas incandescentes y las rocas eran un presagio del fin del mundo. En 30 horas, las ciudades de Herculano, Pompeya y Estavia quedaron sepultadas bajo aquella erupción. Sus habitantes, incapaces de huir, quedaron sepultados bajo 4 kilómetros cúbicos de pumita y ceniza. Pasaron varios siglos hasta que alguien descubrió que yacían aquí. Descubiertas nuevas ruinas de Pompeya, Italia. Las excavaciones empezaron en Pompeya en 1748, avanzando esporádicamente durante un siglo. A mediados del siglo XIX se empezó a explorar más intensamente este yacimiento, cuyos trabajos continúan en la actualidad. Un meticuloso trabajo de excavación ha sacado a la luz los restos perfectamente conservados de esta ciudad de la antigua Roma. Aquí vemos la representación en piedra de un habitante de Pompeya que se vio sorprendido por el río de lava. Poco a poco esta ciudad, que conoció los grandes días de Roma, va viendo la luz entre sus ruinas.
Ahora, por fin descubrimos los últimos momentos de las vidas de sus habitantes. La erupción que sesgó su existencia un caluroso día de verano hace casi 2000 años ha resultado ser una verdadera máquina del tiempo, plasmando sus miedos, sus dramas y la vida cotidiana de Pompeya, una de las ciudades más bulliciosas del antiguo Imperio Romano. Los moldes son reproducciones de la forma externa de los habitantes de Pompeya y en el interior se conserva la estructura ósea de las víctimas. ¿Qué información esconden estos moldes de los habitantes de Pompeya? ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo nos permiten reconstruir los últimos instantes de vida en medio de aquel descomunal apocalipsis de hace 2000 años? Giuseppe Fiorelli estuvo a cargo de las excavaciones en Pompeya desde 1860 a 1875. Fue el quien concibió cómo crear estos moldes. La forma de muchos objetos quedó marcada en las capas de cenizas y aproximadamente en 1850 Fiorelli empezó a realizar moldes de objetos como puertas, muebles y ventanas. Entonces se topó con cavidades que contenían huesos y se le ocurrió pensar que estas cavidades podrían ser a su vez la reproducción en negativo de los cuerpos de las víctimas. Es probable que los ciudadanos de Pompeya murieran a consecuencia de la falta de oxígeno que habría sido absorbido por los gases tóxicos previos a la violenta erupción. Después habrían quedado sepultados bajo cenizas y roca púmita. Los cuerpos se fueron descomponiendo, dejando sendas cavidades en la ceniza ya endurecida. Cuando los arqueólogos encontraban una cavidad en el suelo, le echaban yeso que, una vez endurecido y retirando las cenizas, descubrían una reproducción en 3 dimensiones de la víctima congelada en el tiempo. Así es como han quedado preservados los últimos instantes vitales de los pompeyanos. Hoy, las excavaciones de Pompeya atraen a millones de visitantes cada año, y los moldes de los antiguos habitantes son uno de los principales atractivos. Son piezas prácticamente únicas. En otros yacimientos arqueológicos, como por ejemplo en lugares de enterramiento o en necrópolis, lo que suele aparecer son esqueletos, que en muchos casos no están enteros. Podríamos establecer una comparación con las momias egipcias, pero la diferencia es que aquellos cuerpos estaban preparados para la vida después de la muerte, pero estas eran personas que murieron de forma brusca y por lo tanto aparecen en la postura exacta en la que perecieron y con los objetos que tenían cerca en aquel instante. Es asombrosa la cantidad de detalles que podemos apreciar, como los pliegues de las prendas que vestían el día de la erupción del volcán. Estos moldes constituyen auténticas fotografías de la época y son una preciosa fuente de información para los arqueólogos. Gracias a la postura de los cuerpos y a los objetos encontrados, podemos deducir cómo era la vida entonces. Estos moldes han sobrevivido al paso de los siglos, pero ahora corren peligro. Muchos de ellos se están deteriorando o han resultado dañados, pero la ayuda está en camino. Giancarlo Napoli es un experto restaurador con más de 30 años de experiencia. Buenos días. Él y su equipo han recibido el encargo de restaurar 86 moldes de víctimas de Pompeya. Estamos preparando un método de transporte, una especie de camilla, para poder trasladar los cuerpos. Es decir, los moldes
desde los distintos puntos en los que se encuentran en la ciudad de Pompeya. Algunos están en las termas subterráneas, otros en el foro y otros en las termas estavianas. Queremos llevarlos al laboratorio de restauración para devolver la dignidad a estas personas que ya pasaron en su momento por un duro trance. Los moldes están dispersos por toda la ciudad y hay que trasladarlos a la llamada Casa de la Pulsera de Oro. Giancarlo Napoli y su equipo disponen 20 mesas en una sala como si fuera un hospital de campaña. Es la primera vez que se lleva a cabo un trabajo de restauración con tantos moldes al mismo tiempo. El momento más delicado es el de su recogida y traslado. Le pondremos un poco de espuma debajo. Algunos moldes pueden pesar más de 100 kilos. Stefano Vanacore es el responsable de esta parte del proceso. Sin duda, la operación de transporte constituye una de las fases más difíciles de realizar porque es la primera vez que se hace algo similar en mucho tiempo. De hecho, nunca se han sacado los moldes de sus receptáculos para trasladarlos. 4 personas, 1, 2, 3 y 4. A ver si así conseguimos sacarlo a la primera. Está claro que el traslado del primer molde va a ser complicado, sobre todo porque tendremos mucho miedo de deteriorar más lo que ya está bastante deteriorado. Es la primera vez que van a ser trasladados y nadie sabe lo resistentes que pueden ser los moldes y hasta qué punto pueden verse afectados. ¿No sería mejor meterlo desde aquí? Sigue, 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 sigue. Vale, parad, lo tenemos. Un poco más. Cuidado con la cabeza. Cuidado con los pies. Apoyad, apoyad. Eso es. La complejidad de este proyecto radica en la operación. Nunca se ha llevado a cabo una operación de restauración sobre yeso y sobre huesos, es decir, sobre algo como esto. No se trata de restaurar un mosaico o un fresco, en cuyo caso no hay ninguna duda acerca de los protocolos, sino de restaurar algo que únicamente existe aquí, en Pompeya. Los moldes de Pompeya son un caso único. Es la primera vez que son sometidos a una restauración a gran escala. Hasta la fecha, la restauración de los moldes era una cuestión de ensayo-error, ya que no había ningún protocolo científico conocido. La combinación de materia orgánica y yeso dificulta aún más la operación. Para Giancarlo Napoli, el reto no es únicamente conservar los moldes, sino acertar con el método de trabajo y con los materiales adecuados para garantizar el éxito. Este quedaría precioso si lo girásemos. Sí. Hay que intentarlo. El equipo dispone de un tiempo limitado para todo el proceso. Han de restaurar 21 moldes en 4 semanas para ser mostrados en una exposición. En primer lugar, hay que retirar el polvo y los materiales que se han ido acumulando sobre el yeso a lo largo de los años. Aunque parece una operación sencilla, requiere de una gran atención al detalle con el fin de no romper huesos, piezas dentales o dañar otras partes del molde. Los miembros del equipo utilizan pinceles con cerdas muy suaves. Para las superficies más amplias se emplean cepillos más grandes y para las más delicadas otros más pequeños. A continuación se limpian los huesos y especialmente los cráneos con algodón empapado en alcohol.
La presencia de tantos moldes en la misma sala ofrece una oportunidad única para estudiarlos como nunca antes. La antropóloga australiana Estelle Leiser lleva más de 30 años estudiando a las víctimas de Pompeya y está entusiasmada con esta oportunidad. El proyecto de la restauración de los moldes supone una oportunidad increíble porque, por primera vez, tendremos todas las piezas concentradas en un mismo lugar y podremos analizarlas. Será el momento de estudiar a todas esas víctimas para comprender mejor quiénes eran y cómo perecieron. Uno de los grandes problemas de la excavación de Pompeya es que los trabajos se llevaron a cabo aquí antes de que existiera la arqueología como disciplina, lo que fomentó la tendencia a reconstruir las vidas de estas pobres víctimas, a menudo de manera errónea, y casi a cosificarlas. Pero no olvidemos que no fueron más que personas como nosotros, que tuvieron la mala fortuna de perecer como lo hicieron, y sus cuerpos nos sirven para estudiarlos de una manera que no hemos podido hacer antes en otros yacimientos arqueológicos. A falta de fuentes fiables, los arqueólogos solo pueden suponer que en el momento de la erupción vivían en Pompeya entre 2.000 y 6.000 personas. Pompeya era una ciudad portuaria, lo que significa que las transacciones comerciales la hacían muy activa y que había un gran movimiento de personas y de bienes. Se dispone de pruebas de que había actividades comerciales y también industriales, de que se comercializaba con el garo, que era una conocida salsa de pescado, así como con el vino y la limpieza y secado de ropa. Había mucha actividad. Sí, era una ciudad bulliciosa. En la ciudad había 3 baños públicos y las calles estaban repletas de negocios. Sabemos que el comercio floreció en Pompeya en el año 79 después de Cristo, porque de esa fecha datan los profundos surcos de sus calles y las lujosas viviendas de los mercaderes. Lo más sorprendente de Pompeya es que se trata de una ciudad cualquiera, donde viven personas normales y corrientes, es decir, que no se trata de personas poderosas, de emperadores o de reyes, sino de personas con vidas cotidianas. Podrían ser personas normales como hoy en día. Y precisamente por eso, porque son personas con sueños como nosotros, nos sentimos identificados de alguna forma con los moldes de Pompeya. Por suerte, muchos habitantes de Pompeya lograron escapar. Hay 1.150 víctimas registradas de la erupción, pero solo ha sido posible hacer un molde de un número limitado de ellas. En algunos casos, a tenor de las condiciones o de las posturas en las que fueron encontradas algunas de estas personas, se optó por ponerles un nombre. Por ejemplo, mujer embarazada o el famoso hombre sentado. En la década de los 70 se desenterraron 4 cuerpos en la llamada Casa de la Pulsera de Oro. Los arqueólogos se refieren a ellos como la familia. La familia de la conocida como la Casa de la Pulsera de Oro se compone de 2 adultos, un hombre y una mujer. Ella lleva en brazos a un bebé y no muy lejos de donde se encontraron los adultos apareció otro niño, que es la figura más destacada por su riqueza de detalles faciales, por la riqueza de los detalles de la vestimenta y por la postura en la que se encuentra. Aquella familia era como cualquier otra de la actualidad, con la diferencia de que vivían en las faldas del Vesubio, ajenos a su poder destructor.
La interpretación de muchos moldes partía de una inspección somera y de una lectura sesgada de los indicios contextuales. Y lo cierto es que no pocas historias han ido surgiendo con el tiempo, basándose únicamente en pistas visuales, sin que éstas sean en realidad ciertas. En esos casos, me parece que no está respetado el hecho de que se trata de víctimas de una catástrofe de grandes dimensiones y se ha llegado a atribuir personalidades, vidas e incluso nombres a esos moldes. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto es devolverles la vida que les corresponde y, de alguna forma, el respeto que se merecen. ¿Quién les iba a decir que su ciudad quedaría arrasada pocas horas después? De hecho, aunque aquellos cuerpos aparecieron muy próximos entre sí, no hay certeza de que formaran una familia. El desarrollo tecnológico actual podría ayudar a los arqueólogos a desentrañar este misterio. Uno de los obstáculos más importantes pasa por determinar cuándo se llevó a cabo la última restauración. Andrea Rossi es arqueólogo, investigador y científico experto en arte. La investigación que estamos llevando a cabo ahora, en la que utilizamos luz ultravioleta, nos ayuda a descubrir los distintos tipos de yeso utilizados a lo largo de los años. Especialmente para diferenciar el yeso original utilizado para realizar los moldes de los otros yesos empleados en años posteriores para complementar aquel trabajo. Para obtener unos resultados óptimos, ha sido necesario construir una especie de cámara oscura, porque necesitamos que haya oscuridad total. La luz ultravioleta nos permite distinguir entre los materiales antiguos y los más recientes gracias a las distintas fluorescencias. Los rayos ultravioleta generan fluorescencias de distintos matices dependiendo del tipo de material en el que incidan. A continuación se fotografían y analizan esos rayos. Gracias al trabajo de Andrea Rossi, ahora el equipo sabe qué partes de los moldes han sido manipulados y cuáles requieren una restauración. Los trabajos avanzan. Con el paso del tiempo, las propiedades físicas de los objetos se alteran y estos requieren nuevas técnicas. A Giancarlo Napoli le corresponde lidiar con una de las fases más importantes del proceso: la consolidación de los materiales existentes. Consolidar los materiales supone restaurar y estabilizar el estado original. Un proceso en absoluto sencillo. No se trata de un trabajo más de restauración, porque implica un problema al que nunca ha habido que hacer frente. Trabajar con un conjunto de huesos situados en el interior de una funda de yeso, dos materiales extremadamente inestables e incompatibles. Cuando se ponen en contacto dos materiales incompatibles, uno blando y otro duro, generan tensiones superficiales que provocan esto. La aparición bajo el yeso de una corteza muy dura. Y está en todas partes. Se procede a inyectar una sustancia en los moldes con el fin de consolidar los materiales. Esto contribuye a que los distintos elementos se compacten. Estamos utilizando un gotero para intentar consolidar esta estructura de yeso en este cuerpo. El problema es que tenemos que ir infiltrando el líquido poco a poco para que la estructura lo absorba lentamente hasta que llegue a los huesos. Si lo hacemos demasiado rápido, se satura la zona y queda inutilizable. Hemos optado por este método porque mientras se va haciendo, nos permite organizar otros trabajos con otras víctimas. Uno de los problemas más grandes en este trabajo es que no existe un protocolo acerca de estos materiales específicos. No partimos de una experiencia previa similar acerca de estos materiales. Es habitual que las cavidades creadas por los cuerpos contuvieran huesos que luego quedaron incrustados en el yeso. Por eso la consolidación resulta tan vital en todo el proceso de restauración.
De no hacerse correctamente, no tendría sentido avanzar hasta la siguiente fase del proceso. Por suerte, Giancarlo Napoli parece haber dado con la solución ideal. Han optado por emplear nanopartículas de un copolímero acrílico. La sala de restauración tendrá que funcionar con la agilidad de una línea de montaje. El copolímero escogido por Giancarlo está compuesto de partículas con un tamaño menor a la 50 millonésima parte de un milímetro. Gracias a su diminuto tamaño, el copolímero penetra en los materiales y consolida los frágiles huesos de cada molde. En la medida de lo posible, intentarán en primer lugar restaurar los huesos. Estamos utilizando jeringuillas para poder profundizar y no quedarnos en la cara más superficial. El objetivo es entrar aprovechando esta especie de pasadizos para llegar a lo más profundo posible. De esta manera aportaremos solidez a los huesos y a continuación podremos ya centrarnos en la consolidación del yeso, es decir, en la cara externa del molde. El agua podría ablandar el yeso y resquebrajar el molde. Por esta razón se decide recubrir la superficie exterior de hidróxido cálcico. Esta fase de la restauración es crucial porque algunos moldes ya se han fragmentado. El antropólogo Pier Paolo Petrone es el responsable de la reconstrucción de los moldes. Su objetivo es recomponer como si fuera un puzzle todas las piezas que se han ido separando a lo largo de los años. A veces es cuestión de recolocar fragmentos anatómicos que se han desprendido o que se han desplazado. Es un trabajo minucioso y muy complejo, pero que ya está dando buenos resultados gracias a todo un equipo de restauradores y técnicos especializados dedicados en cuerpo y alma a estos moldes. Un molde en concreto se encuentra en muy malas condiciones y supone un reto para el equipo de restauradores. Las conocidas como las doncellas son dos figuras que aparecieron abrazadas. Es la primera vez que serán estudiadas empleando los últimos avances tecnológicos tras la restauración. Basándonos en la forma de sus cuerpos, creemos que se trata de dos chicas jóvenes, dos adolescentes. Aparecieron en el criptopórtico o galería subterránea durante las excavaciones de principios del siglo XX, en el año 1914. Es probable que las uniera una relación de amistad, ya que han aparecido abrazadas. Sus cuerpos estaban íntegros en el momento de su aparición, pero en cuanto las hemos instalado en la zona de restauración, han dejado de estarlo. En cuanto se separaron los cuerpos, estos se descompusieron. Uno de los cráneos estaba unido al abdomen del otro cuerpo, y los brazos y las piernas también se separaron del tronco. La unión de estos dos cuerpos siempre ha supuesto una complejidad adicional para su transporte y su exhibición. A lo largo de los años, estas figuras han sufrido muchos desperfectos, pero los arqueólogos creen haber encontrado la solución. Estamos sopesando retirar la cabeza que está apoyada en el regazo de la otra chica para recolocarla en el cuerpo original. La arqueóloga Annalisa Capurso se muestra escéptica y teme que esta solución termine empeorando aún más el cráneo. Separarlas puede dañar los restos que tenemos, que ya están muy deteriorados, porque se trata de una operación muy delicada, casi podríamos decir quirúrgica, sobre el cráneo de una y el cuerpo de la otra. Sinceramente, tratándose de una intervención tan delicada, no veo la necesidad. Finalmente, y tras un intenso intercambio de opiniones, Stefano Vanacore se convence y da luz verde a la propuesta. Como responsable del proyecto, esta operación me preocupa mucho, evidentemente, pero estoy convencido de que hay que seguir adelante para mejorar la intervención. Manipular los moldes implica correr el riesgo de destrozarlos para siempre.
pero también brinda la oportunidad de aprender más acerca de la vida de estas personas. El equipo de Vanacore está decidido a explorar todas las posibilidades. Separar el cráneo del regazo del otro cuerpo desvelará material orgánico de una persona que vivió hace 2000 años, lo que abre un nuevo campo de investigación: el estudio del ADN. Los estudios del ADN resultan cruciales porque nos ofrecen información acerca de la vida de las personas de sus antepasados. Una información que es imposible conseguir por otras fuentes. Es por lo tanto una información clave gracias a la cual podemos entender la vida que llevaban aquellas personas. La supuesta familia se compone de 4 miembros, así que tomad muestra de los 4 para corroborar que se trata de una familia. Organizad el trabajo y tenedme al tanto de cada muestra. Y dadme los resultados en cuanto los tengáis. El primer paso es averiguar de dónde es posible extraer el ADN. A simple vista, en este cuerpo no se ve ningún hueso. Y eso dificulta la toma de muestras para el análisis. Quizá podríamos tomarlas de la espalda. No es posible romper el molde para llegar a tejidos más profundos y así obtener material orgánico. Habrá que tomar muestras de algún punto de la superficie. Resulta todo un reto extraer muestras de ADN a partir de un molde que se ha contaminado a lo largo de los siglos. Los investigadores continúan intentando separar el cráneo del regazo, una tarea que les brindará la posibilidad de obtener ADN de las piezas dentales. Podemos intentarlo por aquí. Pero antes de proceder, Napoli y Petrone deben analizar minuciosamente la situación y tomar una decisión. Pierpaolo, ¿tú mañana estarás por aquí? Sí. Entonces te sugiero que primero lo consolidemos. Antes de separar la cabeza, consolidaremos los huesos del cráneo empleando una resina acrílica. Luego aplicaremos una capa protectora. Y una vez que haya actuado el copolímero acrílico, es decir, cuando se hayan fusionado perfectamente los huesos con el yeso del interior, retiraremos la cabeza y la recolocaremos sobre el cuerpo original. Una operación tan delicada requiere varios días de preparación. Tú corta por aquí. ¿Así? De esa forma, con el corte no tocaremos el hueso. Siguiendo las indicaciones de Pierpaolo Petrone, Giancarlo Napoli realiza una incisión casi quirúrgica. El más mínimo error provocaría un daño irreparable. La tensión se respira en el ambiente. Ya sale, estupendo. Lo hemos conseguido. Mejor imposible. Ahí tenemos los dientes. Por la estructura craneal, ¿qué edad crees que tendría? La dentadura es claramente de una persona joven. Joven. El tercer molar está roto, pero no creo que pasara de los 20 años. Estoy de acuerdo. La separación del cráneo ha resultado un éxito. Además, también hemos logrado tomar muestras muy valiosas para poder realizar el análisis del ADN. Estamos terminando la extracción de un fragmento del maxilar superior que ha quedado parcialmente adherido al molde. Resulta muy útil para el análisis del ADN o de otras macromoléculas proteicas. A continuación se envían las muestras de material orgánico a David Caramelli, director del Laboratorio Antropológico Molecular de la Universidad de Florencia. Nos concentraremos en dos grupos. Por un lado, en el llamado grupo de la familia,
y por otro, en el de las doncellas. Las dificultades que nos encontraremos durante el análisis de estas muestras son numerosas. Principalmente porque cuando analizamos una muestra antigua, desconocemos si en su interior encontraremos ADN. Eso significa que puede que no encontremos nada, que puede que las muestras estén totalmente contaminadas y sea imposible identificarlas, o que obtengamos resultados que sean incongruentes entre ellos. El trabajo llevado a cabo por el equipo del Dr. Caramelli está teñido de incertidumbres. Lograr secuenciar el ADN de las muestras sería un éxito extraordinario. Es necesario reconstruir y procesar miles de veces las secuencias de ADN para tener la certeza de que se han encontrado pruebas científicas. Esta técnica está al alcance de la ciencia desde hace poco, gracias a los últimos avances. Si las muestras hubieran llegado hace unos años, habría sido imposible estudiarlas. Pero hoy en día, en unas pocas semanas, es posible desentrañar sus misterios. Al tiempo que avanza el proceso de consolidación, surgen nuevos problemas. Pero los trabajos de restauración llevados a cabo con las doncellas están casi terminados. Tan solo falta devolver el cráneo a su posición original. Sí, vale. Muy bien, adelante, procedamos. En este caso, hemos utilizado la técnica de un perno con fibra de carbono, con una resina epoxi cargada con mucho polvo de yeso. Esto nos permite que el proceso de pegado sea tremendamente elástico y mucho más compatible con el original. Uno de los problemas que tenemos con el anclaje es que estamos intentando no tocar los huesos y tocar solo las partes externas de yeso. Otro de los problemas es encontrar el perno más adecuado y la dimensión apropiada para sujetar el miembro que se ha desprendido. Tratamos tanto con personas como con restos arqueológicos, y la relación ética con la víctima ha de ser siempre la mejor posible. Vale. Mónica, ayúdale. Y con mucho cuidado. Un poco más arriba. ¿Más arriba? ¿Hacia dónde? Ah, sí. Esperad. Que no haya contacto. Vale, así está bien. Ahora debería secarse aproximadamente 12 horas. O entre 12 y 24 horas. A continuación haremos un estudio con sulfatos de calcio aligerados con polvo de corcho. Está a punto de completarse la reconstrucción de las doncellas. Gira. Gíralo así, hacia allí. Un poco más. Un poco más. Así. Perfecto. Los cuerpos encajan a la perfección. Ya no están fusionados. Los trabajos siguen adelante en espera de los resultados de las pruebas de ADN. El proyecto de restauración es una oportunidad para crear huellas tridimensionales de todas las víctimas. Gracias a las nuevas tecnologías, el espacio vacío dejado por algo hace 2000 años adquiere una nueva forma. El procedimiento de escaneo es, en teoría, bastante sencillo. Por un lado, la cabeza del láser tiene un emisor láser que emite un rayo de unos 15 centímetros. Y por el otro lado, hay un dispositivo que recibe el haz del láser cuando éste impacta sobre la superficie del objeto que se está escaneando. A continuación se combinan los datos del escaneo para completar un modelo tridimensional. Una vez reconstruida la superficie del objeto, esta será procesada con la ayuda de otro software para la posterior impresión en 3 dimensiones.
Se continúa con las tareas de escaneado sobre los moldes que no es posible desplazar, como por ejemplo los del Jardín de los Fugitivos. Se tardan 40 horas en imprimir un molde. Las copias se irán imprimiendo pieza por pieza y después se procederá a la recomposición. Una vez digitalizado, el espacio dejado por un antiguo pompeyano se convertirá en un molde en 3 dimensiones de su propio cuerpo. Estos moldes viajarán a Canadá, su primera parada transoceánica, para continuar siendo investigados con el fin de extraer la mayor cantidad de información posible. Mientras, Estelle Leiser continúa trabajando sobre las víctimas de Pompeya, un estudio no exento de dificultades. En este momento, lo que más me interesa es intentar averiguar todo lo que sea posible a partir de los restos de los esqueletos incrustados en los viejos moldes de yeso. El problema es que es difícil tener acceso a ellos porque el revestimiento de yeso es tremendamente denso. El yeso que sirvió para dar forma a los habitantes de la antigua ciudad de Pompeya constituye ahora el principal obstáculo para estudiar los huesos ocultos en su interior. Una posible solución podría ser realizar el escaneo de los moldes. Ya se ha llevado a cabo un primer trabajo, pero tenemos que examinar ese trabajo experimental y comprobar si hemos obtenido resultados con los que podamos trabajar. Es decir, si el molde nos aporta suficiente información acerca del esqueleto que tiene incrustado. Con esta restauración, por primera vez, arqueólogos como la doctora Leiser tendrán la oportunidad de llevar a cabo pruebas directamente sobre los moldes. Para las pruebas de hoy, el equipo se ha desplazado a una clínica privada en la que se realizará un examen preliminar de uno de los moldes. Si de estas pruebas se desprenden resultados positivos, el equipo técnico se trasladará a Pompeya para analizar los otros moldes. A partir de las respuestas obtenidas hoy, probablemente podamos iniciar una investigación que desvele un sinfín de datos acerca de los cuerpos de aquellos pompeyanos del año 79. Por fin ha llegado el momento que todo el mundo estaba esperando. Fíjate qué maravilla. Se pueden ver muchos detalles. Un escáner nos brinda la increíble oportunidad de poder ver a través del molde y examinar el esqueleto que está en su interior, así como cualquier otro objeto que pudiera haberse quedado ahí dentro. Lo verdaderamente valioso es que gracias a estos análisis con escáner podemos realizar cortes por ordenador en cualquier dirección. Y de alguna forma eso supone una fantástica oportunidad de descubrir mucha información detallada que de lo contrario nunca podríamos llegar a conocer. Se ve perfectamente la base del cráneo y toda la parte trasera, fíjate. Esto promete. Ahora vemos este lado. Se ve la nariz. Sí, el tabique nasal. Luego veremos el otro lado. Si te fijas bien, se ven los conductos auditivos perfectamente. Perfecto.
El sueño de la doctora Laser se ha hecho realidad. Las imágenes capturadas por el escáner son espectaculares y desvelan información totalmente inesperada. La dentadura de los habitantes de Pompeya era casi perfecta, quizá resultado de una dieta saludable. Se sabe que apenas ingerían azúcar. Las numerosas fracturas en los cráneos y otras partes del cuerpo indican que quizá la muerte de esas personas se produjo a consecuencia de la caída de algún muro o el techo sobre sus cabezas. Ahora los antropólogos disponen de mucha información que analizar. Se celebra una exposición y se permite el acceso de la prensa a la zona de restauración. La 77 la tenemos. La 32 y la 33 las tenemos. Este momento es único para el equipo de restauradores. La presentación al mundo de los primeros 21 moldes ya restaurados. Podemos afirmar que el resultado ha sido un éxito. Se ha terminado la primera fase, la restauración de 21 moldes. Hemos trabajado intensamente, muchas horas al día, incluidos sábados y domingos, para sacar adelante este proyecto. La exposición se abre al público y es un éxito. Ahora es posible continuar con los trabajos en los moldes restantes utilizando la misma técnica. Mientras tanto, el equipo espera ansioso los resultados de las pruebas de ADN. A Vanacore le espera una sorpresa. Hoy se reúne con David Caramelli, que le desvelará los misterios de la familia y de las doncellas. Gracias al análisis del ADN, hemos descubierto 4 mitocondrias diferentes, o lo que es lo mismo, 4 individuos totalmente independientes que no están emparentados por vía materna. Lo que quizás nos ha sorprendido más ha sido que si nos centramos en el PC34, que supuestamente era la madre, sexo, Varón. varón. Podíamos habernos imaginado que se trataba de una familia compuesta por varios varones y que el vínculo de unión fuese la madre y que compartieran el mismo ADN mitocondrial. Pero no hay relación de parentesco. La reconstrucción de esta familia, o mejor dicho, de lo que los arqueólogos pensaban que podría haber sido una familia, ha resultado una sorpresa. Según los datos contrastados, en realidad se trata de 4 individuos que no guardan ninguna relación genética entre ellos. ¿Y qué hay de las doncellas? Aquí tenemos a las doncellas. Nos referíamos a 2 doncellas, pero una de ellas ha resultado ser un varón. Aquí tenemos al PC33. Mira su estructura mitocondrial. Es un varón. Es un varón. Y para el molde SKC32, lamentablemente no hemos obtenido ningún resultado. Así que no sabemos si también es otro varón. Por fin ha quedado resuelto el misterio de la familia y de las doncellas. El estudio de su ADN nos ha ayudado a comprender qué relación les unía y de qué sexo eran. Los moldes de Pompeya tienen un valor arqueológico incalculable que trasciende su importancia material. No se trata de meras estatuas, sino de restos de seres humanos que, a pesar de tener que hacer frente en su momento a un apocalipsis, continúan hablándonos acerca del mundo en el que vivieron. Un mundo muy diferente al nuestro, pero al mismo tiempo muy similar.